Gracias, Padre Celestial, por un nuevo día, ¿no? Y gracias por la vida y por la vida de los que nos escuchan en este momento. Bueno, como lo ven, yo creo que hasta ahora lo utilizado aquí no es un lenguaje desconocido. He hablado de punto de inicio porque eso es un mapa. Realmente en la escatología lo que se hace es construir un mapa, ¿listo? Ya sea con palabras o con gráficas. Yo lo tengo graficado hasta el evento número, en este caso el evento número 21. Pero si alguien me puede ayudar con gráficas en CorelDRAW, como sea, me echaría una gran mano. ¿Listo? Para terminar de graficar los 70 eventos de esta serie, ¿no? Así se le llamará, ¿no? Los 70 eventos que faltan. O sea, el nivel 2 se centra en esa serie. Los 70 eventos proféticos que faltan para que se instaure el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, mire, hemos usado los mismos lenguajes del nivel uno, pero ya no llamándole profecías, sino eventos. En el nivel 3, si Dios nos da la vida, ya se le llamarían señales. Esa es la forma para no enredarnos con esto. ¿Listo? En este caso, en el nivel 3 sería, adelantándonos un poquito, serían las 77 señales. ¿Ok? Cada vez especificando más. Eso es lo que se hace en un nivel de profundización. ¿Ok? Al comienzo todo pasa por así por encimita, abuelo de pájaro. Pero ya comenzamos después a ser más precisos. Y en el caso del nivel 3 aquí en el nivel 2 y en el nivel 3 que ya sería en una sala de Zoom, bueno, lo que el Señor permita, en una sala de Face, no sé cómo será. La verdad, eso se lo dejo a las personas que van a van a echar mano de los recursos tecnológicos. Yo en tecnología realmente muy poco. Serían los 77 señales. 77 señales. Y ya sería una profundidad ya estilo maestro, ¿no? Estilo expertos y esa sería la idea, ¿no? Sería la idea. Ok, entonces, en ese orden de ideas, pues, vuelvo y repito, aquí se respetan o se establece el uso de las herramientas, las cuatro consabidas, ¿no? Una no la nombré, pero las tres restantes sí las nombré. La primera es que esto se basa en las dispensaciones que dejó Cyrus Ingerson Scofield desde 1917 planteadas, ¿ok? Tanto en español como en inglés. ¿Ok? ¿Cuántas dispensaciones? Ya saben, la dispensación de la inocencia en el paraíso, la conciencia cuando salen del paraíso. Cuando hablamos de dispensaciones se incluye los pactos, listo, y los juicios, ¿no? ¿Ok? Entonces, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la conciencia, de la inocencia, ya saben que es el periodo del paraíso. Salimos de la eternidad expulsados del paraíso, ese es el juicio. Y había un pacto que Dios había hecho allá, el pacto, le llaman el pacto edénico. En la salida, somos expulsados del paraíso por el pecado de nuestros primeros padres. Ambos pecaron. Adán transgredió al, al dejarse llevar por la desobediencia de Eva. ¿Listo? Pero igual, ambos fallaron y llevamos lastimosamente la imagen del caído. En esa dispensación de de la conciencia, donde se pierde la inocencia, el Señor restaura, eh, bueno, comienza a establecer el camino de restauración, de redención, ¿listo? Eh, y el pacto que hace con él, el pacto adánico, aplica para todos. Las mujeres paren con dolor sus hijos y con el dolor sacamos el sustento diario. Ok, eso aplica universal. Esos son pactos universales, ¿no? El pacto edénico aplica universal. Si comieres del fruto, ciertamente moriréis, morimos. En el de la conciencia, nos toca sufrir en esta tierra no la pasamos color de rosa, las mujeres también. En los pactos, el dolor, listo. Y bueno, ese pacto edénico, en el caso adánico, perdón, en el huerto, ya fuera del huerto mejor, finaliza con un juicio. Y es el juicio de las lenguas.
el juicio de las lenguas, perdón, ¿cuál otro juicio? Bueno, ahí se me escapa el otro juicio. El hecho es que eh, en ese pacto adánico se nos establece un gobierno humano, ¿no? Perdón, termina con el diluvio. Sí, señor, termina con el diluvio donde el hombre prácticamente queda eh, condenado porque realmente su conciencia no lo lleva a nada bueno. Por eso, por motivos de conciencia, es mejor sujetarse a la gracia, porque la conciencia no salva a nadie. La conciencia es igual a la ley de Moisés. Despierta el pecado en los miembros humanos, pero no salva. Y la conciencia es igual. Rearguye, nos reprende, pero no nos muestra el camino de salvación y al final termina argumentando en contra. Entonces, finaliza con el juicio de el diluvio universal. De allí sale, el Señor otorga un segundo permiso, un segundo inicio con Noé, se llama el pacto noéico. Listo, ya sale el arco, perdón, el arco iris. Ese arco muestra que Dios ya nunca va a destruir el mundo con agua, ya la destrucción final será con fuego. Y se establece el tipo de alimentación, ya se nos permite comer carne y bueno, muchas otras cosas. También lo de la cuestión de la vida, el hombre que le quite la vida a alguien, pues también le van a quitar la vida a él. La sangre se va a demandar, la sangre se impide como alimento desde ese tiempo y arranca el gobierno humano. El gobierno humano también termina en juicio, en el orden de que Dios estableció que se dispersaran por todas las naciones y el hombre dijo, no, nos quedamos en la tierra de Sinar y comienzan las religiones, sus torres de Babel para llegar al cielo. Y, y no se esparcieron como yo les dijo que se esparcieran. Entonces vino el juicio. ¿Cuál fue? La torre de Babel y las diversas lenguas en las cuales están los seres humanos que fueron dadas por Dios, ¿no? Arrancando por ahí, saliéndole al paso a los palihebreos, diciendo que es solo el hebreo es la lengua santa. Dios confundió las lenguas y las lenguas vinieron de Dios. ¿Ok? Entonces, salimos y pasamos a qué dispensación. Pues Dios escoge una persona llamada Abraham y comienza la promesa. Esa dispensación es la única que no ha tenido final. ¿Listo? Los demás pactos son universales y tienen alcance todavía, los pactos, pero las dispensaciones sí cambiaron. ¿Ok? Buenos días, doña Gloria. Buenos días, don Wilson. Bendito Dios. Entonces, esas dispensaciones, que pasa la dispensación de la promesa, se promete un Salvador en la simiente de Abraham. ¿Listo? Eh, esa promesa ya tiene un cumplimiento y es que ya la simiente vino, pero Israel no se cobijó bajo la simiente y el Señor se vino a traer un pueblo para su nombre entre los gentiles, pero finalizará cuando Israel, todo Israel, sea salvo en la simiente. Pero pues recuerde que los primeros representantes de Israel rechazaron al Señor. Ok, ese rechazo les valió prácticamente todo lo que están viendo hasta el día de hoy. ¿Listo? Pero por la promesa de Abraham, Israel será restaurado. ¿Listo? Solo por la promesa. Porque la siguiente dispensación que vino a través de uno de los hijos de Abraham por el lado de Leví, es decir, los hijos de Amram, es decir, Moisés y Aarón, sacaron a Israel de Egipto. Eso se le advirtieron a Abraham en el pacto abrámico. Génesis 17, y no me equivoco. Génesis 17, sí creo, el pacto donde él está, o Génesis 15 o Génesis 17, donde le dijeron a él que él se estaba quedando dormido, le dijeron que tenía que tener en consideración de que su nación o los descendientes de él directos, ¿no? Porque también le dijeron que reyes iban a salir de sus lomos, pero también le dijeron una nación grande nacerá de ti, esa era la nación grande. Entonces le dijeron a Abraham que iban a ser esclavos en una gran nación, pero que Dios iba a juzgar esa nación. Eso se cumplió 430 años después. Unos dicen 400 años, otros 430, otros 450, en el tiempo de Egipto y la salida de Egipto. Y ahí comenzó una dispensación que se llama la dispensación de la ley, en la cual Israel está estancado. Que la ley era para llevarlos a Cristo, como dice Deuteronomio 18, pero no llegaron a Cristo. Profeta como yo levantaré al Señor. Listo, a él oiréis, y el que no oyere a tal profeta será desechado, desarraigado del pueblo. Y así ha sido.
Porque el israelita que no se sujeta al evangelio, hoy, israelita natural, ¿no? Pierde, no entra a la salvación. ¿Listo? El todo Israel será salvo, una vez me adelanto, es el tiempo de los que le toque la época del anticristo. Con ellos se establece entonces lo que se llama el antiguo pacto, que como ven vendría siendo como el quinto, ¿no? De los pactos que Dios ha hecho. Y si ven el orden de Scofield, fue un orden tremendo. Un orden que las iglesias pentecostales la mayoría adoptaron, que las iglesias fundamentales pues prácticamente alimentaron, porque ellas no tuvieron ese gran beneficio, pues ellas iban en pos de ese método de aprendizaje. Eso es un método, ¿no? Un método de estudio, ¿no? Eso no es una doctrina, es un método de estudio y las dispensaciones están en la escritura, Efesios capítulo 1:10 y creo que el 2:10. Listo, la palabra dispensaciones. Entonces, en ese orden de ideas, el, mm, las iglesias fundamentalistas aportaron el orden para que en el siglo XIX, que ahí ya finalizaron las iglesias fundamentalistas en el papel, porque recuerde que ellas siguen en tarea, prácticamente Dios levanta a este hombre, es un gran teólogo, no fue reconocido como teólogo, ¿ok? Pero había sido muy versado en el mundo y cuando llegó a Cristo, pues esa capacidad intelectual la puso para poner orden. Y es lo que le he estado contando aquí en palabras. Todo esto que le he estado diciendo no es mío, es de Cyrus Ingerson Scofield y está en la Biblia Scofield, a la cual les recomiendo, si se pueden comprar una, excelente. Listo, entonces si ven, hasta el momento, el pacto edénico en el cielo, la expulsión del Edén en el juicio. ¿Listo? La dispensación de la inocencia. El pacto adánico en la tierra, ya después de salido del paraíso, finaliza en el juicio del diluvio universal. ¿Ok? El pacto noéico con Noé, después de que salen del diluvio, dispensación del gobierno humano, el anterior, el de Adán era la dispensación de la conciencia, y finaliza en juicio con la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Listo? De esa confusión de lenguas, pues comienza Dios a escoger una corriente en la simiente de Abraham, escoge a la persona de Abraham, hace un pacto con él, el pacto abrámico, y esa dispensación se llama la promesa, es la única que no tiene un fin definitivo, no ha terminado en juicio, ¿ok? Porque no es para juicio la dispensación de la promesa, por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 habla que no es por la ley de Moisés, porque ahí hace una gran pregunta que las personas que se apegan a la ley deberían de preguntarse, ¿para qué sirve la ley? Así dice la misma Biblia. La ley realmente sirve para llevarnos a la promesa. ¿Sí me hago entender? Pero pues era necesario de esa forma tratar Dios con este pueblo porque este pueblo ha sido duro. Y es que Israel representa en el fondo la religiosidad de todo ser humano, porque el ser humano proclive guiado por Satanás, se vuelve proclive a perder la esencia y a dejar la forma externa, y eso es religión. La religiosidad es toda forma externa sin esencia espiritual, y así hace la religión sencillamente todo lo vuelve externo, superfluo, y no sirve para nada ante los ojos de Dios. Por eso Abel es el padre, perdón, Caín es el padre de las religiones, mientras que Abel es el padre de la espiritualidad, de la fe que agrada a Dios. ¿Ok? Entonces ahí está el pacto abrámico, ese pacto no finaliza, esa dispensación de la promesa no finaliza en juicio y al contrario está esperando para cerrar, como dice Romanos capítulo 11, con las misericordias de Dios que son grandes en extremos y que cubren los cielos más altas que los cielos, como decía el rey David, tu misericordia es más grande que los cielos, falta por cubrir a Israel. Ok, si pueden guarden este audio, que este audio es muy complementario, muy general y les puede servir. Y comienza la dispensación de la ley en un trato Dios distintivo con Israel. Recuerde que la ley es solamente para Israel, pero la ley nos alcanza a nosotros gracias a que la labor de la Iglesia Católica predicó la ley al mundo entero. Y a través de la ley, después de escuchar los mandamientos, ya no somos libres y somos convictos de pecado, porque la ley da conocimiento de pecado, Romanos 19, 3, 19 y 20. Y al escuchar no fornicarás, aunque no sepamos qué es fornicar y fornicamos, ya somos convictos. Recuerde que Santiago enseñó que el que incumple un punto de la ley, que no son solo 10 mandamientos, sino 613 puntos de la ley entre mandamientos, preceptos, sentencias y ordenanzas, al incumplir uno nos hacemos convictos de toda la ley y esa es el acta de los decretos que está en nuestra contra. Y esa ley tiene un fin, Romanos 10:4.
¿Cuál es? Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a pagar la maldición de la ley, a pagar, a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla, mientras que la ley estaba vigente sobre todo ser humano, condenándola, porque es un ministerio de condenación, segunda de Corintios capítulo 3, no es de salvación. Entonces vino a vindicarnos, es decir, a vengar la ley, vindicarla, pero vino a cumplirla por honrarla. Y después de honrarla, la hizo a un lado porque ya está honrada y ahora Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Ya nadie llega por cumplir un mandamiento. La gente llega por obedecer a Cristo. Que en la gracia, ahí comienza la dispensación de la gracia y finaliza la dispensación de la ley con el pacto antiguo. ¿Listo? Finaliza para todo aquel que cree. Por eso dice Romano 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El que no cree todavía está en la ley de Moisés. ¿Listo? Porque en el sacrificio hay que creer como Dios dijo, como dice la Escritura. Hay que creer con todo. Es una convicción de pecado a la que el Espíritu Santo te lleva y al momento de creer como debe ser, Dios obra en ti un nuevo nacimiento y te alcanza la gracia. Y la gracia es la dispensación en la que estamos. Esta gracia cierra con el nuevo pacto, ¿no? Porque ya hay que establecer un nuevo pacto y también un cambio de ley, como dice Hebreos 7:7, para los que piensan que la ley sigue igual, no. Hay un cambio de ley, ya dejamos de estar bajo la ley de Moisés y ahora estamos bajo la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, se me escapa el versículo. Versículo 14, que significa estar guiados por el Espíritu Santo de Dios en todo, porque ya ahorita no andamos solos, ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios y andamos en el nuevo pacto. Ya no nos cubre el antiguo pacto nos sirve como espejo para no cometer los errores que cometió Israel. Y en la gracia, según Gálatas, podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque los que tienen el fruto del Espíritu Santo de Dios, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios, contra estas cosas no hay ley. Entonces andamos en la libertad de la gracia, pero es una libertad para obedecer, una libertad para ser fieles en todo a Dios. Ahora sí se puede en la gracia. En la gracia podemos incluso alcanzar las bienaventuranzas, que es un mensaje, es el mensaje más alto que, que puede aspirar la ley de Moisés, pero que no es posible a través de la ley de Moisés y que sí es posible a través de la gracia. ¿Ok? Entonces, estamos en esa dispensación y pues saltaremos a la dispensación de la eternidad. ¿Ok? Primero el milenio, que es la primera etapa de la eternidad, pero viene un juicio y ese juicio es precisamente el anticristo a este mundo. En ese juicio Israel va a ser librado y ahí es donde le alcanza la promesa de Abraham y bendito sea el Señor, se completa el número de los que van a estar en la boda del Cordero, en la ciudad celestial. Y pues al final del milenio, que el milenio es en la tierra que conocemos, con el mar que conocemos, con los cielos que conocemos, el Señor desde Jerusalén instaurará su reino después de la batalla de Armagedón. Ese es el punto en donde ya estaríamos, ¿no? Ya esa es nuestra época, son eventos ya futuros. Y pues al final del milenio, pues es juicio también, es la batalla de Gog y Magog. La batalla de Armagedón no es la misma batalla de Gog y Magog, porque la batalla de Gog y Magog es el juicio final sobre esta tierra, mientras que la batalla de Armagedón es el juicio sobre el reino de las tinieblas que controlaba esta tierra. ¿Listo? Y ahí sí, cielos nuevos y tierra nueva, ya desaparece el mar y el único mar que queda es el mar de cristal. ¿Ok? Ese mar de cristal que queda en la presencia del Señor y cielos nuevos y tierra nueva y ya sobre ese cielos nuevos y tierra nueva desciende la Jerusalén del cielo. ¿Listo? Ya no habrá más memoria de lo que está antes y habitaremos por siempre en la presencia del Señor. Esa es la eternidad. ¿Ok? A la que yo quiero participar y yo quiero que usted también participe. Ahí en 20 minutos prácticamente le hice un recorderis de todo lo que son las dispensaciones y el orden que las dispensaciones pueden traer en el tema teológico y en la comprensión general de las escrituras. Si usted analiza, aquí no se nos quedó nada por fuera. ¿Listo? Ni los reyes, ni los jueces, no, ninguna de las etapas de Israel, porque todo Israel en la ley falló en cualquier sistema. En el sistema de gobierno de jueces, patriarcas, reyes, cayó en deportación.
y les alcanzó la ley. Y en ese momento están en la maldición de la ley. Hay que orar por Israel para que salgan de la maldición de la ley. ¿Ok? Individualmente Dios lo está haciendo con cada israelita, pero también lo quiere hacer colectivamente con el pueblo de Israel. Bueno, ese es el resumen. Entonces vamos a continuar ahora sí con el estudio y la primera profecía del día de hoy. Bendito sea el Señor.